Continuamos con los procesos geológicos externos. Vamos a ver los 4 tipos de procesos geológicos externos que se dan en la Tierra. El primero de ellos es la meteorización. La meteorización es la descomposición de las rocas y los minerales que están en contacto con los agentes atmosféricos y con los agentes geológicos externos, que se denominan no solo atmosféricos, sino también con los seres vivos. En cambio, si nosotros hablamos de erosión, hacemos alusión siempre no a la descomposición, sino que hacemos alusión al desgaste y puesta en movimiento de estas rocas ya fragmentadas y descompuestas. Después actúa el transporte. Una vez que las rocas se han puesto en movimiento debido a la erosión, existe un transporte hacia un lugar donde van a proceder a la sedimentación. La sedimentación es el depósito de esos fragmentos rocosos. Vamos a ver la diferencia un poco más clara y hablar un poco más sobre la meteorización y la erosión. En la meteorización siempre se descompone una roca que ha salido o ha aflorado al exterior. ¿Cómo afloran las rocas al exterior? Pues por diversas razones. Entre ellas, uno de los principales motivos son el movimiento de tierra debido a los procesos geológicos internos que ya vimos en el vídeo anterior. Una vez que la roca aflore, que puede ser, dependiendo del tipo de roca, pues diversos tipos. Por ejemplo, en el caso de la roca magmática de tipo plutónica, que son aquellas que el magma solidifica en el interior de la Tierra, o rocas metamórficas que se generan por las altas presiones y temperaturas en el interior a muy alta profundidad dentro de la corteza terrestre, o también rocas sedimentarias que se han formado por compactación de varios sedimentos. Esos 3 tipos de rocas principalmente, si hay, por ejemplo, una orogenia, porque han chocado 2 placas convergentes, se ha formado una cadena montañosa, esas rocas terminan por aflorar y entrar en contacto con los agentes geológicos externos. Esos agentes geológicos externos son los que van a proceder a la meteorización, es decir, a la descomposición de esa roca. Una vez que se produce la descomposición, que es lo que nosotros estamos viendo en este dibujo, ya ha aflorado la roca madre, y se ha procedido a la descomposición. Se produce o entra en juego la erosión. En el caso de la erosión, debido a los agentes geológicos externos, lo que hace ya no es descomponer, sino lo que hace es desgastar. Desgasta un poco esos fragmentos de roca y los pone en movimiento para luego actuar el transporte. Si nos centramos un poco más en lo que es la meteorización, vemos que existen 3 tipos de meteorización, dependiendo del agente que va a meteorizar la roca. Existe una meteorización que se denomina física, que es aquella en la que intervienen siempre procesos físicos, no interviene ningún tipo de reacción química, simplemente se dan procesos físicos, procesos sobre todo de distensión y de contracción, es decir, se ejercen fuerzas en la roca. Aquí tenemos un ejemplo: si entra agua en una grieta y baja muchísimo la temperatura, el agua solidifica. Sabéis que el agua sólida aumenta su volumen y eso ejerce una presión sobre la roca que la va fragmentando poco a poco. Otro caso puede ser lo que se da en el desierto. Las rocas en el desierto se fragmentan debido a la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura entre el día y la noche, la variación es muy alta y muy grande. En el día pueden existir entre 45 y 50 grados centígrados, mientras que por la noche puede llegar incluso a los menos 10 grados centígrados. Este cambio de temperatura lo que hace es que cuando hace calor, la roca se dilata, mientras que cuando hace frío, la roca se contrae. Esa dilatación y contracción hace que termine por fragmentarse la roca. Para poner un ejemplo que seguramente va a pasar en casa, si tenemos un cristal frío que yo lo saque del congelador o del frigorífico y lo meta directamente en agua caliente, el cristal salta. ¿Por qué? Porque existe una contracción rápida de ese material.
Pues a la roca le pasa lo mismo, son materiales que tienen una dilatación y una contracción dependiendo de la temperatura que exista en el ambiente. Pero si esa contracción y dilatación es continua y además en un periodo de tiempo relativamente corto, como el paso de la noche o al día, se produce una disgregación y una descomposición de esa roca. Si nos vamos a otro tipo de meteorización, que es la química, en esta siempre va a intervenir una reacción química. Pueden ser de diversos motivos, no vamos a entrar en ello porque eso se ve más adelante, pero no vamos a entrar ahora mismo en el tipo de reacción química que se da. Lo que sí tenéis que tener claro es que principalmente son reacciones de disolución en las que interviene el agua. Es lo que pasa en la caliza. Es una reacción química en la que interviene el agua y además va a intervenir también el dióxido de carbono. Pero principalmente en las reacciones de meteorización química se da una meteorización por disolución. Y por último, las biológicas, en las que tiene que intervenir cualquier tipo de ser vivo. Aquí tenemos un ejemplo en el vídeo, en la foto, en la que aparece una planta. Una planta que introduce las raíces por las grietas que se han formado en la roca y va rompiendo, con la fuerza que ejercen las raíces, va rompiendo la roca. Siempre que intervenga un ser vivo, aunque de este tipo se podría asociar también a la física porque interviene en fuerza, pero siempre que intervenga un ser vivo se denomina meteorización biológica. No solo son las plantas, sino que también los microorganismos intervienen en la descomposición de este tipo de roca. Vamos a pasar, una vez vistos los tipos de meteorización, vamos a pasar ya directamente al modelado. Hemos visto que lo primero que tiene que pasar en una roca es que exista una meteorización y a partir de ahí se va modelando el territorio. ¿De qué va a depender el modelado del territorio? Pues depende de varias cosas. Depende en una primera instancia de la litología, es decir, del tipo de roca en el que estén actuando los agentes geológicos. El segundo, la disposición de esa roca. Se dice que es un modelado estructural. Depende de la disposición. Y luego, dependiendo del agente modelador, del agente geológico externo que intervenga en ese modelado. Nosotros vamos a ver estos tres tipos y vamos a poner ejemplos muy claros y muchas fotos. Lo que vamos a hacer en este vídeo es que vamos a ver el modelado según la litología y en los siguientes vídeos veremos el modelado estructural y luego el modelado según el agente modelador. Bien, si pasamos al modelado estructural, al modelado según la litología del terreno, vamos a comenzar con el modelado granítico. El modelado granítico, como hace referencia a su nombre, se produce sobre rocas de tipo granítico. Tenemos que recordar un poco de primero qué era una roca granítica. Una roca granítica, un granito es una roca es una roca metamórfica. Es decir, que se produce en el interior de la corteza terrestre debido a las altas presiones que se ejercen. Lo primero que hemos dicho es que la roca granítica tiene que aflorar al exterior. Cuando hay una roca madre granítica, esto normalmente se denomina domo, que es esa gran roca. Esto que veis aquí, aunque parezca muy pequeño, no es una piedra, lo que nosotros llamamos una piedra, es una roca que puede tener incluso varios kilómetros. Es decir, que es un domo granítico, es algo muy grande. Lo primero que va a intervenir en el caso del modelado granítico, interviene o actúa el agua, ¿vale? El agua es el agente geológico que va a actuar aquí, aunque vamos a ver que el paisaje es típico granítico porque el agente modelador del agua actúa en multitud de paisajes, modela multitud de paisajes. Lo que pasa es que la estructura de la roca granítica es muy particular y además recibe luego un nombre particular. Bien, vamos a comenzar a ver cómo se produce, ¿vale? Aquí vemos que se forma el domo, ¿vale? Se va produciendo con la degradación o va degradándose poco a poco. El agua se va infiltrando por las grietas que se denominan diaclasas.
Entonces se produce en primer lugar un diaclasado vertical, es decir, el agua se infiltra de forma vertical por esas grietas que se van produciendo y luego va terminando de forma horizontal por infiltrarse también en unas pequeñas grietas. Esto lo que va formando al final es esto que veis aquí. Va rompiendo la roca en trozos más o menos iguales. Una vez que esté meteorizada la roca, entra en juego la erosión. Va erosionando, va limando los bordes. Y al final, como es una roca muy dura, al cabo de mucho tiempo termina por formarse unas bolas de roca que son grandísimas y a todo el paisaje se le denomina paisaje en bolos o paisaje o berrocal. Porque al final lo que se termina viendo son bolos, unas bolas grandísimas de roca granítica. Es un paisaje muy característico. Aquí el nombre de piedra caballera hace alusión a las rocas que se quedan una encima de otra. Además es un equilibrio metaestable, es decir, eso está en equilibrio y eso es imposible, a no ser que se siga meteorizando la roca de abajo, pero que eso no se puede volcar. Esas rocas se quedan así y son como bolas que se van quedando una encima de las otras. Vamos a ver algunas imágenes que nos aclaren un poco el de este. Aquí tenéis un dibujo en el que yo escribí explicando un poquito. Se produce el diaclasado, en primer lugar vertical, luego horizontal. Poco a poco ya se va erosionando, una vez que se ha producido esa meteorización, se va erosionando y van generando, principalmente el agua en la que lo que va haciendo es limar poco a poco, por disolución, los bordes de esa roca y al final te queda un paisaje en bolos o berrocal. Mirad, aquí tenéis un paisaje en bolo berrocal. Esto sería un primer estadio del paisaje en bolos. ¿Veis cómo aparecen grietas con un diaclasado? Y al final termina por formarse esto que veis aquí. Esto es grandísimo. ¿Veis? Aquí está toda la roca madre todavía, que sigue habiendo diaclasas, todo esto que yo estoy pintando por aquí. Y termina por formar, esto es una piedra caballera. Una piedra que se queda en equilibrio sobre otra. Puede ser incluso más pequeña. Mirad, aquí tenéis el hombre y aquí, fijaros, el bolo. Son paisajes muy particulares y además propios de esto de rocas graníticas. Si veis una foto con este tipo de estructuras, es un paisaje granítico en el cual el agente que interviene es el agua y el tipo de litología es roca granítica. Si pasamos a las rocas detríticas son rocas sedimentarias, son rocas mucho más frágiles que las rocas graníticas y forma también una estructura muy peculiar. Las rocas, rocas detríticas son, por ejemplo, pues las arcillas o los limos. Las areniscas también son materiales pues, que son fáciles de erosionar, sobre todo por el agua. Aquí interviene también el agua. En principio tenemos varios tipos de formaciones o de paisajes que se pueden formar en las rocas detríticas. Uno de ellos, el primero de todos, es si no existe o aquellos paisajes con escasa vegetación. Veis aquí, lo que va es eliminando el agua en una serie de líneas que se llaman cárcavas. Las cárcavas, que lo voy a poner aquí, las cárcavas son, vosotros podéis ver algunas cárcavas iniciales cuando viene el temporal y hay lluvia intensa. Si vosotros vais por la carretera y veis algunos olivares donde el suelo esté descubierto, solamente esté el olivo, pero esté descubierto de otro tipo de plantas, vais a ver que existen unos rieles, como si fueran unas líneas de arroyo, que van bajando por la ladera. Esos son cárcavas. Al final, estas cárcavas terminan por formar este tipo de paisaje que se llama badlands. Esto no se traduce, ¿vale? Son tierras malas, pero en español también le llamamos badlands. Este tipo de tierra es que el suelo prácticamente no es bueno, ni se puede cultivar, ni hay vegetación, ni va a florecer vegetación. Lo único que sí se puede ver es la litología bien, aunque la litología siguen siendo rocas sedimentarias, pero veis que están dispuestas
en estratos. ¿Lo veis que están todos aquí? Bien, pues esta disposición se denomina badlands, cuando han aparecido cárcavas y el suelo prácticamente ha quedado desmantelado. Otro tipo de estructura también común son las chimeneas de hada. Las chimeneas, vamos a ponerlo aquí, aunque ahora lo veremos ahí, lo pondremos en el dibujo que vosotros tenéis de hada. Las chimeneas de hada se producen simplemente porque hay una parte de roca más dura sobre un tipo de roca más blanda. Ambos tipos de rocas son detríticas, bueno, sí, sedimentarias. Lo que pasa que, como hemos comentado antes, dentro de las rocas detríticas existen varios tipos de rocas. Entonces, cuando hay una roca más blanda debajo y otra más dura arriba, claro, el agua cuando va erosionando, esto tiene para cubrirlo. Por tanto, va erosionando toda esta parte que quedaba aquí. Todo esto sería suelo, pero todo esto se ha eliminado ya. Y queda este pináculo que hay aquí bajo esta roca más dura. Esto se denominan chimeneas de hada. Y por último, tenemos un paisaje muy común, muy común, sobre todo en las películas del oeste o en videojuegos del oeste, donde aparecen estas estructuras que son unos pináculos y unos arcos. Estos suelen darse en paisajes donde hay lluvias torrenciales generalmente, que van limando la roca, rocas detríticas que van limando poco a poco la roca, y si os fijáis pues se van quedando columnas de roca un poco más dura, y en algunos casos aparecen los arcos porque el agua ha erosionado esta parte de aquí. En este caso son arcos naturales, que principalmente este tipo de rocas son areniscas, son un poco más duras que la arcilla, los limos, y un poco más difíciles de erosionar, aunque sí, se erosionan también. Y el agua lo que va haciendo es que se va infiltrando, produciendo también lo que era antes un diaclasado vertical, es decir, por aquí se va infiltrando el agua y va rompiendo todo esto. Esto ha quedado desmantelado, si os fijáis, toda esta parte de aquí ha quedado desmantelada, esta también, y aquí ha quedado desmantelado algo. Todo esto antes estaría al mismo nivel, y al final se va quedando los pináculos y los arcos naturales. Si tenemos que nombrar en el dibujo que yo os he facilitado, pues ya sabéis, badlands son este tipo. Las chimeneas de hada, ¿vale? Chimeneas de hada son estas columnas de material más débil, sobre las que se dispone material más duro, siempre rocas detríticas. Y luego tenemos aquí los pináculos y los arcos naturales. Y arcos. Aquí tenemos los dibujos representados. Bien, seguimos por un paisaje kárstico. Se da en roca de tipo caliza. El paisaje kárstico son rocas de tipo caliza. Si os acordáis de primero que vimos las calizas, además hicimos una prueba, o se hace una prueba con la caliza en la que se le echa ácido clorhídrico para que se produzca una reacción química en la que aparece el dióxido de carbono y por eso la roca burbujea. La roca caliza es una roca sedimentaria que además es muy fácil de erosionar por disolución. Es un tipo de meteorización química principalmente. Aquí veis muchas partes, aunque ahora vamos a ir comentando poco a poco. Lo que me interesa sobre todo son las dolinas, que son una especie de sumidero, son como una, a ver cómo diría yo, se quedan como si se hundiera un hundimiento del terreno de forma circular. Ahora vamos a ver algunas fotos que se ha producido por el desmantelamiento de esa parte que era un poco más débil. Luego tenemos el lapiaz. El lapiaz es un tipo muy
de paisaje muy claro en el que aparecen las diaclasas, aparecen esas líneas de diaclasado, donde se ha disuelto pues, formando como si fueran unos regueros. Lo que pasa es que, ahora vamos a ver que se diferencia muy bien de los otros tipos de roca. Luego, aquí no aparecen, pero sí lo vamos a ver en el dibujo que vosotros tenéis, la unión de dos dolinas juntas se denomina ubala, que ahora la veremos. Ahora vamos a ver todos estos nombres, no os preocupéis. Lo que pasa es que quiero hacer un resumen principal porque lo primero que vamos a hacer es ver fotos para identificar esta estructura. Luego tenemos las grutas y las cavernas, donde aparecen las estalactitas y estalagmitas, porque el agua lo que hace es que se va infiltrando por lo que se denominan sumideros. Esto, por ejemplo, sería un sumidero en el que el agua se va infiltrando y esa agua va erosionando poco a poco, meteorizando y erosionando todo lo que es la roca caliza por el interior, y aparecen estas grutas tan maravillosas que tenemos. Un paisaje calizo, aquí existen varios en Andalucía. Uno de ellos lo tenemos muy cerquita, que es en la cueva de los murciélagos, por ejemplo. Luego están las cuevas de Nerja, ya conocéis. Paisajes calizos existen varios aquí. Tenemos también, que ya veremos lo que es el Torcal de Antequera. Todo eso es una línea caliza que es muy clara y además bastante importante aquí en Andalucía. Vamos a ver esa estructura un poco mejor en fotos y ahora las explicamos. ¿Veis? Aquí tenemos una dolina, que es este hundimiento. ¿Veis aquí? Hundimiento de toda la estructura. Cuando me refiero a hundimiento no es un agujerillo en el suelo, sino imaginaros lo grande que es, que aquí creo ver una persona. Es decir, esto es un manto de roca caliza en el cual existe una meteorización muy intensa. Y fijaros simplemente cómo es el Torcal de Antequera. Aquí aparece lo que se denomina el lapiaz. ¿Veis? Aquí existen diaclasas en las que se ha meteorizado esta roca. Estos regueros por los que ha bajado el agua, y va bajando el agua y va limando, meteorizando, descomponiendo esta roca por disolución. Luego, la unión de dolinas, si veis, esto es una dolina, esto es otra, la unión de varias dolinas en serie, no tienen por qué ser dos, de varias, se denomina ubala. Y el polje, que no aparece representado en el otro, pero en el dibujo que yo he facilitado sí, es un valle en el que se ha meteorizado y erosionado toda la parte superior y queda un valle bastante plano, en el cual se denomina polje. Aparece también el suelo, es muy característico porque aparece lo que se denomina la terra rosa. La terra rosa además es muy rica y muy fértil. Es lo que se denomina la terra rosa, es un color rosáceo rojizo del suelo, de la tierra, porque se ha meteorizado la roca y se ha erosionado y quedan pues fragmentos ya que van a formar el suelo. Si nos vamos a... Bueno, aquí tenemos otro dibujo de lo que son una gruta. Esto es una gruta, aquí veis el espeleólogo. En este caso, ya la estalactita y estalagmita no es por erosión, sino todo lo contrario, es una formación de rocas calizas porque hay una infiltración del agua que contiene carbonato de calcio que precipita cuando hay una diferencia de presión. Es decir, el agua va infiltrándose en la roca y cuando llega a un sitio donde hay una abertura, donde hay una comunicación con el exterior, hay una diferencia de presión. Eso hace que vaya precipitando el carbonato de calcio, que además dura bastantes años. La formación de la estalagmita y la estalactita son miles de años. Si recordad siempre que las estalactitas son las que se forman arriba y las estalagmitas las que se forman abajo. Y luego existen columnas, que son la unión de una estalactita con una estalagmita. Si nos vamos al dibujo que tenemos representado, que yo he facilitado, pues solamente hay que poner los nombres. Cuando aparecen los regueros, cuando aparecen las
el diaclasado, ese paisaje se denomina, o esa estructura se denomina lapiaz. Pueden aparecer cañones, como tenéis aquí. Esto es un cañón bastante recto, donde se ha diluido prácticamente toda la roca, e incluso puede llegar un curso de agua. Son valles bastante rectos, a diferencia de los valles de los ríos, que luego los veremos, que son en forma de V. En estos son bastante rectos. En el caso de que haya una depresión circular, se denomina dolina. En el caso de que haya varias dolinas consecutivas, se denomina ubala. Y cuando aparece un valle, una depresión formando un valle, se denomina polje. El polje. Aquí aparece una abertura que puede, incluso no tiene por qué ser siempre aquí, sino puede producirse también el polje o incluso en las ubalas, que se denomina la sima. La sima es por donde se va a infiltrar el agua, es una abertura por donde se infiltra el agua. Aquí aparece una dolina con una sima. Se va infiltrando el agua y va formando todo lo que se denominan las grutas. Dentro de las grutas ya hemos dicho que el agua que se va infiltrando poco a poco, esas gotitas que van precipitando, van formando lo que son las estalactitas arriba, las estalactitas y las estalagmitas, que son estructuras muy importantes y además muy llamativas, que se producen siempre en las grutas. Si habéis ido a la cueva de los murciélagos en Zueros o a las cuevas de Nerja o a cualquier tipo de gruta, vais a ver que siempre lo que os explican principalmente son la formación de estalactitas y estalagmitas, y que se tenga mucho cuidado porque está prohibido totalmente arrancarlas. Bien, por último vamos a ver cuál es o cómo evoluciona ese paisaje calizo. En la primera imagen tenemos el inicio de lo que sería el paisaje calizo. Tenemos toda la parte de la roca caliza, que poco a poco, si veis las líneas, va apareciendo ese diaclasado vertical y horizontal, donde el agua junto con el carbonato de calcio va disolviendo la roca. Van apareciendo al cabo de miles de años las simas, las grutas, las dolinas, la ubala y todas las formaciones que nosotros hemos visto. Y poco a poco lo que va haciendo es que el peso de estas rocas que quedan arriba van a desmantelar un poco, o van a hundir y derrumbar todo lo que es el paisaje. Al final, poco a poco se va derrumbando. Si veis aquí, pues aparecen las grutas. Si esta gruta va creciendo, el peso de esto puede hacer que se derrumbe y que todo el paisaje caiga, es decir, toda la roca caiga. Al final termina por formarse lo que es, o lo que se denomina, un torcal. El torcal es un paisaje un poco más plano, aunque existen esas formaciones características de roca caliza, que principalmente son formas de lapiaz. Ya no existen grutas porque se han caído, se han derrumbado y se han colapsado, pero sí que existen los lapiaces, y luego existen las formas estructurales básicas con los diaclasados, que son típicas. Por ejemplo, si nosotros vemos fotos del Torcal de Antequera, pues eso es un paisaje ya muy antiguo, donde se ha terminado por derrumbar y por prácticamente romper toda esa masa, o toda esa masa caliza y las rocas, las grutas, que había anteriormente ahí. Con esto lo dejamos y pasamos en el siguiente vídeo a un modelado estructural.